Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 25. La selección sacrílega. Severus odiaba la canción del sombrero seleccionador. Orgulloso Slytherin, los sangre pura eligieron impartiendo habilidades solo a aquellos cuya astucia y secretismo ya eran un legado probado. Pensándolo bien, siempre había odiado las canciones del sombrero seleccionador cuando se molestaba en escucharlas. Finalmente, llegó la selección. Severus sacó su lista disimuladamente, listo para tomar notas. Cuando Abbott Turín fue seleccionado para Gryffindor, creyó haber oído mal. Cuando Ketsuiki Víctor terminó en Ravenclaw, se sintió confundido. Cuando Kid, Wilfred y Kim Jae, de alguna manera, acabaron ambos en Gryffindor, empezó a frustrarse. Cuando Lee Barnaby finalmente se convirtió en el primer Slytherin y se marchó con paso vacilante para unirse a sus compañeros de casa con aspecto de muerto por dentro, Severus se enfureció. Al final de la noche, solo quedaban 4 nuevos Slytherin. Solo a una de ellas, Merula Snide, la había identificado con antelación. Solo una de ellas, Elizabeth Tuttle, tenía alguna posibilidad de ser una joven normal y equilibrada. ¿Acaso el sombrero seleccionador intentaba acabar con la casa Slytherin o algo así? Al menos con tan pocos estudiantes, tendría tiempo de sobra para todos, pensó con amargura. Volvió a mirar a Abbott, sonriendo con determinación hacia la mesa de Gryffindor mientras los estudiantes mayores se apiñaban a su alrededor. ¿Qué hacía ese chico allí? Severus todavía no podía creerlo. Albus defendió sus habituales disparates de inicio de curso. El señor Abbott se electrizó al instante, y luego se desplomó, visiblemente decepcionado, cuando las bromas del director no lograron inspirarlo en absoluto. La ambición de Abbott era emular al singular Albus Dumbledore, hasta el punto de ir a Gryffindor, solo para que le quitaran la alfombra bajo los pies. Apareció la comida. Severus la ignoró y volvió a mirar su lista, frunciendo el ceño. Anotó junto al nombre de Abbott: Slytherin honorario. Luego guardó la lista en su bolsillo. Nada que hacer con la selección ahora, pero el año que viene, pasó el festín observando a las serpientes más nuevas y a la que se escapó. Intercambió solo bromas informales con los 2 nuevos profesores sentados a su lado. Aurora Sinistra era la sustituta de Petrus y antigua Hufflepuff. Wilbert Slinkard había estado investigando una tesis en defensa del pacifismo intermitentemente durante los últimos 15 años, a la vez que participaba en protestas no violentas tanto en comunidades mágicas como muggles de todo el mundo. Curiosamente, informó haber marchado a favor de ambos bandos del conflicto de los muggles irlandeses. Severus sospechó que podría ser un idiota elocuente. Al terminar el banquete, se unió al resto del profesorado para la primera reunión de personal. No había mucho que comentar, salvo mencionar que Chiara Loboska, la mujer lobo, había sido seleccionada para Hufflepuff, por lo que sus prefectos tendrían que estar informados de su estado y crear una habitación privada y protegida para sus transformaciones. Severus y Pomona confirmaron que todo estaba en orden para preparar la poción matalobos de la niña, y Pomona supervisaría personalmente durante el primer mes para asegurarse de que la niña tomara la poción correctamente y tolerara la transformación sin incidentes. Si todo salía bien, los prefectos de Hufflepuff podrían supervisar su adherencia a la poción durante el resto del año. En definitiva, era un plan mucho mejor que la casa de los gritos de Remus Lupin. Tras la reunión de profesores, Severus bajó corriendo al dormitorio de Slytherin para hablar con los prefectos. Todo estaba en orden. Les informó que se reuniría con cada uno individualmente a lo largo de septiembre para hablar de los objetivos de la casa, tanto para el Quidditch como para la Copa de las Casas, y para resolver cualquier problema que pudiera surgir. Sus sospechas fueron recibidas con miradas pensativas, pero decidió no darle más vueltas por el momento. Luego pasó por su despacho y leyó la lista completa de Slytherin, sacó la caja de registros que Petrus le había dejado y encontró la lista de hacía 7 años, cuando todos los estudiantes eran diferentes y Slughorn aún era el delegado, y luego la de hacía 14 años, justo antes de su propia selección. Sus sospechas se confirmaron sin lugar a dudas. Finalmente, con todos los estudiantes listos para pasar la noche, regresó a la oficina de Albus. M&M. No sabía qué significaba la contraseña y no le importaba. Llamó al llegar al rellano de la escalera de caracol, pero no esperó a que Albus abriera. Era casi medianoche. Era improbable que el director estuviera en la cámara exterior esperando visitas.
De hecho, Severus ya había llegado al estante donde descansaba el sombrero seleccionador cuando Albus salió apresuradamente de sus aposentos. Llevaba una bata de satén naranja vibrante y unas pantuflas moradas y esponjosas que desentonaban terriblemente. Su barba y cabello estaban empapados y enjabonados. Entrecerró los ojos a la tenue luz de las velas. Se había quitado las gafas y no las había recuperado por la sorpresa. «Severus. ¿Qué ocurre?» «La selección. Necesito hablar con usted sobre esto». Señaló con desagrado el sombrero desgastado. Albus ladeó la cabeza. Curiosamente, un patito de goma se le escapó de la barba y cayó al suelo. «Supongo que sientes que esto es urgente», preguntó. Empezó a pasarse las manos por el pelo y la barba, secándolos sin varita. «Para mí, sí. Siéntete libre de volver a tu baño». Diciendo esto, Severus arrebató el sombrero seleccionador del estante alto y se lo golpeó en la cabeza. Al cabo de un momento, esa vocecita familiar y petulante dijo: «Vaya, qué interesante. Un poco tarde para la selección, ¿verdad? Seguro que hay una mente aquí, y una disgustada. Perdiste el tren. Tendrás que abrirte un poco si esperas que te entienda». Severus estuvo confundido solo un instante antes de soltar sus escudos de oclumancia. La legeremancia del sombrero era impresionante, pero estaba hecha para niños de 11 años sin entrenamiento. «Oh, qué furioso está, joven amo Snape». «Profesor Snape», corrigió Severus mentalmente. «Jefe de la casa Slytherin». «Siempre son los que tienen rasgos de varias casas los que terminan como jefes», reflexionó el sombrero. «Rasgos. Eso es lo que deseo discutir contigo», pensó Severus con veneno. «¿Estás amenazando a un sombrero?», preguntó el sombrero. Severus se lo imaginó enterrado en el gallinero de Rubeus, obligado a sentarse sobre la cabeza de un estudiante durante cada una de las clases del profesor Bean, rebanado y dado de comer al calamar gigante, y finalmente ardiendo con fuego infernal. «Dios mío», fue la divertida respuesta del sombrero. Siguiendo adelante, Severus recordó las palabras que el sombrero había elegido para la casa Slytherin en la selección de esa noche, y luego recordó con exquisito detalle los peores momentos de su propia experiencia como mestizo en Slytherin, seguidos de los ataques terroristas más horripilantes de la guerra perpetrados por puristas de sangre. Volvió a colocar sus escudos de oclumancia en su lugar por un momento, dándole a él y al sombrero un momento para procesar y recuperar su equilibrio. «Ay, Dios mío», dijo finalmente el sombrero. Ya no sonaba divertido. Luego: «No puedo cambiar mi naturaleza, profesor Snape. Soy un sombrero seleccionador. No tienes que clasificar por pureza de sangre», pensó Severus. «Ambición. Logros. Astucia. Ingenio. Esos también son rasgos de Slytherin. Y eran los más importantes, los que podían cultivarse, nutrirse y madurar en la escuela». «Lo son», asintió el sombrero con tristeza. «Pero muchos niños rechazan esas cualidades. Todos quieren ser valientes, inteligentes y populares». «¿Populares?». Severus no hizo la pregunta intencionalmente, pero el sombrero la respondió de todas formas. «Sí, quieren tener muchos amigos, como Helga Hufflepuff». Severus resopló de alegría cuando se dio cuenta de lo que significaba el sombrero. «¿Cuándo se equiparó Gryffindor con popularidad?», preguntó el sombrero, con un tono de profunda confusión. La mayoría de los estudiantes odiaban a Godric. Era admirable, sí, pero demasiado impulsivo, demasiado impulsivo. Tenían que ser valientes para juntarse con él. Aunque todos querían a Helga. Severus enumeró mentalmente todos los grandes logros de Albus Dumbledore, comenzando por su excelente historial académico, pasando por su sensacional derrota de Grindelwald, y culminando con su lista actual de títulos honoríficos. «Hablaré con ese chico cuando terminemos aquí». «Debería haberlo puesto en Slytherin», se quejó el rubio. «¿Por qué no sabes todo esto ya?». Severus pensó. «Mis únicas funciones cognitivas son la memoria, la legeremancia y la composición musical. Solo tengo una mente plenamente funcional cuando uso la de otra persona». «Ya nadie me engaña, salvo los de primer año», respondió el sombrero con naturalidad. «Eso va a cambiar». «¿Querías decir antes que has estado clasificando a los posibles Slytherins en otras casas por la preferencia del estudiante? Cuando hay dudas, y la elección es clara, y los números no son demasiado desiguales, entonces sí. Eso es ridículo». Sabiendo lo que hizo ahora, Severus definitivamente habría elegido Hufflepuff. «Dios mío», dijo el sombrero por tercera vez. «Sí, entiendo por qué te sientes así. No habrías alcanzado tu mismo potencial en Hufflepuff, pero madre mía.
¡Qué feliz serías! Severus volvió a pensar en quemarlo con fuego infernal. Entiendo tu punto, profesor Snape, pero sigo sin poder cambiar mi naturaleza. O modificas mis encantamientos, o modificas la percepción de tu casa y haces que los estudiantes estén dispuestos a entrar en ella. Cambia tu maldita canción. Puedo hacerlo. Y recuerda, ahora eres el rostro de Slytherin. Veamos, ambición, logros e ingenio, empezó a tararear. Severus se quitó el sombrero de la cabeza y se lo lanzó a Albus. ¿Qué significaba el sombrero? ¿Era el rostro de Slytherin? Una pregunta para después. Quisiera hablar contigo. La selección es una abominación, Albus. Tenemos que arreglarla. ¿Indulto? ¿Sabías que permite a los estudiantes elegir sus casas? En cierto modo, sí, si no, las familias no se agruparían de forma tan llamativa, dijo Albus. Creo que es más bien un poder de veto, en realidad. El sombrero no quiere que nuestros primeros años sean miserables, después de todo. ¿Por qué crees que es un problema? Están vetando a Slytherin de forma desproporcionada, lo que convierte a mi casa en una concentración de puristas de sangre por defecto en la situación actual. Cualquiera que esté dispuesto a ser clasificado en Slytherin, lo es. Albus frunció el ceño y se acarició la barba. ¿Estás seguro? ¿De verdad crees que Félix Rosier debería estar en Slytherin? Ohane Courtenuflepuz. Rosier, de quinto año, era el cuervo más estereotipado que Severus había conocido. Era decididamente académico, pero carecía de ambición o sutileza. Mientras tanto, Court dirigía eficazmente el mercado negro de artículos prohibidos para los estudiantes, algo que ni siquiera su jefa de casa, Pomona, sabía hasta que Petrus la felicitó con admiración en la fiesta de fin de curso. ¿Crees que es coincidencia que, aparte de las prolíficas familias Black, Bulstrode y Flint, la gran mayoría de los Slytherins provengan de la segunda mitad del alfabeto durante los últimos 15 años? Si Severus hubiera entrado en Hogwarts 1 o 2 años antes del comienzo de la guerra, tal vez habría tenido la oportunidad de una selección diferente, aunque probablemente no. Su madre le había inculcado ideas absurdas sobre las casas. Este año solo hay 4 alumnos de primer año de Slytherin. Hufflepuff y Ravenclaw tienen 6 cada uno, y Gryffindor, 7. Era la selección más pequeña y desigual que había visto en su vida. Puede que tengas razón, concedió Albus. Además de crear un refugio para el extremismo, es un perjuicio para los estudiantes si no reciben la orientación y el apoyo de sus compañeros que merecen, despotricó Severus. ¿Qué sugieres? Le dije al sombrero que, para empezar, necesita cambiar sus canciones. Albus, ya no entiende cómo funciona esta escuela. Nos hemos desviado de donde empezamos, y la única perspectiva moderna del sombrero es la del primer día de los alumnos de primer año. No tenía ni idea de que la pureza de sangre se hubiera convertido en un tema tan políticamente relevante. No me extraña que no pueda clasificar adecuadamente. Como mínimo, deberíamos hacer que los jefes de casa lo usen de vez en cuando para que conozca mejor las casas tal como son ahora. También deberíamos considerar la posibilidad de actualizar sus encantamientos para que a los estudiantes les resulte más difícil rechazar una colocación adecuada. Albus miró pensativo el viejo sombrero. ¿Sabes? Me sorprende que Petrus no me lo haya contado. Severus se encogió de hombros. Petrus era de la generación de Albus. Cuando Petrus era estudiante, Slytherin aún era un lugar funcional y respetable. Incluso podría haber sido feliz en el colegio. Horace habría sido igual. No, peor aún, Horace era ciego voluntariamente. Sé que eres pesimista, Severus, pero ¿no querrás decir que todos tus alumnos son miserables? Preguntó Albus con un dejo de su habitual alegría. Las únicas serpientes que eran verdaderamente felices cuando yo era estudiante eran las personas con discapacidad mental y las dementes, dijo Severus rotundamente. No tengo motivos para creer que haya cambiado según los archivos de Petrus y lo que he visto de ellas en clase. Me haces cuestionar la conveniencia de enviar allí a más estudiantes que no saben en qué se están metiendo. Severus lo fulminó con la mirada. Mi casa. Mi problema. No te atrevas a consentir que la casa de Slytherin se convierta en el basurero de Hogwarts, con las únicas perspectivas de mis estudiantes en Nocturno Azkaban. Así que ayúdame, Albus, estoy arreglando esto, y tú no me lo impedirás. Albus arqueó las cejas. Esbozó una leve sonrisa. No, no lo haré. Si algo he aprendido es a no subestimar el poder de un auténtico Slytherin con visión de futuro. De hecho, estoy deseando ver a dónde llevas esto. Severus lo observó con recelo por un momento, pero el director parecía sincero en sus elogios.
No olvides hablar con el sombrero. Buenas noches. Capítulo 26. Regalos sencillos. Querida Petunia, me estoy quedando sin imaginación con los regalos para ti y Vernon, pero estos estudiantes absorben toda mi creatividad como pequeños vampiros al principio del trimestre, no seré tan grosero como para compararlos con dementores. Disfruta del chocolate. Feliz cumpleaños. Tuyo, Severo. Petunia, como siempre, estaba satisfecha con el regalo de Severus, que la esperaba con el correo de la mañana y la breve nota adjunta. La caja de bombones era exquisita. Les dio una truza de chocolate a Dudley y a Harry antes de llevárselos al colegio. Probó 2 de los 3 sabores de calderos de chocolate, cerveza de mantequilla y calabaza, a lo largo del día, pero guardó la mayoría para compartirlos con Vernon más tarde. Los de cerveza de mantequilla eran sus favoritos, pero decidió dejarles la mayoría, y todos los de whisky de fuego, a Vernon. Los sapos de menta cubiertos de chocolate se los comió ella sola con alegría y descaradamente, pensando que a Vernon le podría resultar desagradable la forma y que la menta era demasiado fuerte para que los chicos la disfrutaran. Después de lavar los platos del desayuno, anotó un rápido agradecimiento en el diario de Severus y se sentó a disfrutar de una telenovela mientras tenía la casa para ella sola. Rachel vino a su casa para disfrutar de una agradable hora de almuerzo y cotilleo. No hacer nada en particular fue, en definitiva, una forma divertida de pasar su cumpleaños, decidió Petunia. Les dio a los niños otra truza de chocolate al llegar a casa. Mamá, ¿de dónde viene el chocolate?, preguntó Dudley. Está hecho con granos de cacao, leche y azúcar, respondió distraídamente mientras extendía la masa del pastel de carne y riñones que había decidido preparar para su cena de cumpleaños. Era uno de sus favoritos, el plato que siempre pedía cuando la familia salía al restaurante local para ocasiones especiales cuando era niña. ¿Cultivaremos cacao el año que viene?, preguntó Harry emocionado. ¿Sí? Entonces mamá podrá hacer chocolate. Porque mamá cocina lo mejor. Petunia sonrió y negó con la cabeza. Siento decepcionarlos, chicos, pero aquí no crecen semillas de cacao. ¿Por qué? Estamos demasiado al norte. Eso es una tontería, se quejó Dudley. Mientras tanto, Harry arrastró el pequeño taburete desde el fregadero y se subió para poder ver por encima del mostrador y mirarla con curiosidad. Hablamos del sur en la escuela. Hoy no, pero antes. El sur es donde está Australia. Y África. Hicimos una canción. Si aprendiste una canción sobre los continentes, entonces debes cantármela. Dudley siguió esta sugerencia de inmediato, cantando a todo pulmón. Norteamérica, Sudamérica, unidas en Occidente / Europa y Asia se encuentran, y en África descansan. Australia se yergue sola, flotando allá abajo / y la Antártida es la soledad, donde nadie quiere ir. No es justo, Dudley. Yo también quería cantar, se quejó Harry. Entonces la próxima vez, deberías unirte, le dijo Petunia. Eso estuvo muy bien, Dudley. Harry frunció el ceño mientras Dudley sonreía con suficiencia e intentaba subirse al taburete junto a él. Harry negó con la cabeza con firmeza. Soy más bajo. Me doy un paso. Pero lo quiero. Harry tiene razón, Duders. Lo necesita más que tú. Dudley suspiró dramáticamente, mientras Harry sonreía triunfalmente. De todos modos, ¿los granos de cacao crecen en Australia? No estoy seguro, Harry. Quizás esté demasiado al sur, donde empieza a hacer demasiado frío otra vez. Los granos de cacao son de los trópicos. ¿Cuáles son los temas? Tierra cercana al Ecuador. ¿Qué es el Ecuador?, preguntó Dudley, tan desconcertado como Harry por esta nueva información. Ecuador. Es la línea imaginaria que rodea el centro de la Tierra, como la cintura del planeta. ¿Qué es un planet? ¿Qué es la Tierra? ¿No es solo Tierra? Petunia respiró hondo y se animó. La Tierra es el nombre de uno de los planetas. Es el mundo en el que vivimos, una enorme bola de roca. Inglaterra, donde vivimos, es solo un lugar muy pequeño en la superficie de la bola, y mucho más pequeño que esos continentes cuyos nombres aprendiste. Hay otros planetas que también son enormes bolas de roca, algunos más grandes que la Tierra y otros más pequeños. Los ojos de los chicos se abrieron de par en par con asombro, o quizás confusión. La Luna es similar, también una gran bola de roca, pero no tan grande como un planeta. Aprovechó el momentáneo silencio de asombro para terminar de hacer su pastel y meterlo al horno. No lo entiendo, admitió Dudley al fin. Harry asintió. Te compraré un libro para colorear sobre el sistema solar, dijo Petunia. Se animaron al instante. ¿Cómo es que no nos caemos? ¿Caerse de qué?
La gran pelota. La tierra. No puedo pararme sobre una pelota. Los chicos asintieron sabiamente, en total acuerdo con este razonamiento. Resignándose a otra hora de preguntas interminables hasta la cena, Petunia se lavó las manos y luego llevó a los dos niños al patio trasero. Podría deservar un poco mientras la molestaban. Ari estaba aprendiendo a reconocer algunas malas hierbas este verano, en especial los dientes de león en flor, y la ayudaba a arrancarlos. Al observar a Ari trabajar, sospechó que debía estar usando algún tipo de magia accidental para arrancarlos. Siempre conseguía que la raíz principal quedara intacta, como ella le había indicado en junio, sin importar lo grande que fuera la planta ni lo mucho que tuviera que luchar con ella. Ella elogió su esfuerzo, y él se llenó de orgullo al echar cada mala hierba en su cubo. Para no verse superado, Dudley, inicialmente atraído por la vista de algunos de sus juguetes favoritos, apareció triunfalmente con una carretilla para llevar con entusiasmo el cubo de la hierba de un lado a otro hasta el montón de compost en la parte trasera del cobertizo. Petunia se alegró de que hubiera puesto en práctica su inagotable energía hoy. Normalmente, terminaba esparciendo juguetes y cosas por todo el patio y la casa con sus múltiples juegos diarios, ya olvidados, pero aún se distraía de vez en cuando, arrastrando el carro a otros rincones del jardín antes de recordar su misión. Ella también lo elogió. El pastel estaba delicioso, al igual que el pastel de limón que Vernon le trajo a casa. Los chicos cantaron feliz cumpleaños y le regalaron un gran proyecto de arte que habían hecho juntos en la escuela y que habían doblado en una de sus mochilas para guardar en secreto hasta esa noche. La sonrisa de Petunia era un poco forzada al aceptarlo y pegarlo en el refrigerador. Estaba derramando purpurina mal pegada por todo el suelo. Con suerte, en 2 semanas le harían a Vernon una tarjeta o un dibujo nuevo sin purpurina. Vernon llevó a los niños arriba a la hora de dormir, lo cual Petunia agradeció, aunque tenía toda la intención de seguirlos y leerles un cuento antes de dormir, como siempre. Mientras tanto, sin embargo, abrió el diario de Severus. Para su sorpresa, él aún no había escrito nada hoy, lo cual era extraño, ya que solía ser tan meticuloso con las fechas y las respuestas puntuales, incluso si era un rápido sí barra no barra gracias barra de nada. Claro que lo supuso, el año escolar era diferente. Tendría que acostumbrarse de nuevo. Día 3. ¿Algún desastre ya, profesor? P. Hojeó una revista de chismes y se comió otro caldero de chocolate relleno de mousse de calabaza mientras esperaba una respuesta. Se rió entre dientes cuando por fin llegó. ¿Me conoces tan bien, S? Escuchémoslo entonces, P. El sábado descubrí una grave conspiración contra la integridad de mi casa. El domingo transcurrió sin incidentes. Salí ileso por poco de las clases de hoy, pero, por desgracia, descubrí que mis prefectos de 7º año son los peores, los más privilegiados. Me desespero por el futuro. Petunia rió disimuladamente. Qué melodramático. P. Lo intento. Feliz cumpleaños, S. Gracias, P. ¿Cómo lo celebraste? S. Comiendo bombones y sin hacer absolutamente nada digno de mención, P. Buen cumpleaños entonces. S. Exquisito. ¿Y qué hicieron tus terribles, horribles, inútiles y pésimos prefectos? P. En ese instante decidió qué libro les leería a los chicos esa noche. Su clase, en general, está llena de alborotadores. Me reuní con ambos para conocerlos un poco mejor y también para hacerme una idea de cómo se desenvuelven los estudiantes en la intimidad de los dormitorios, y si perciben los problemas en la casa que yo percibo. Por desgracia, ambos provienen de familias adineradas y elegantes, y no les importan los problemas que no les afectan directamente. Ambos se mostraron demasiado cercanos, ya que yo era estudiante de 7º año durante su primer año y no tengo ningún interés en ayudar a mantener la disciplina. Ambos criticaron abiertamente a mi padre Muggle. S. Suenan desagradables, P. Petunia sospechaba que su edad, tan cercana a la de los alumnos mayores, podría ser la principal causa del problema. Era mucho más difícil imponerse como figura de autoridad en el hogar. Lily había dejado de escuchar a Petunia mucho antes de que dejara de escuchar a sus padres. Intenté reprenderles por su patética apatía. El chico me miró con los ojos en blanco. Espero que lo hayas castigado. Soy la única que puede ponerte los ojos en blanco. P. Yo no lo hice, S. Al menos lo fulminaste con la mirada. ¿Con una mirada asesina como la que puedes tener?
Claro que no quería inculcarle ese hábito, pero un poco de miedo podría ayudarle a ganarse el respeto de los angustiados chicos de 17 años, para que pudiera centrarse en los estudiantes más jóvenes que, presumiblemente, lo necesitaban más. Puede que sí. Lo más triste es que esos dos siguen siendo los mejores de su clase. De hecho, ambos son lo suficientemente brillantes como para aprobar sin esforzarse mucho, y son lo suficientemente perezosos como para seguir las reglas porque no tienen motivos para romperlas. Creo que esa es la única razón por la que los nombraron prefectos, para ser sincero. Al menos podrás elegir a los prefectos para el próximo año. P. Yo nomino, Albus aprueba, S. Sospecho que el año que viene será mejor. Solo hay que aguantar hasta entonces. P. A ver si vivo tanto. Me reuniré con los prefectos de sexto la semana que viene, y con los de quinto la siguiente. Si sobrevivo, después de eso, me reuniré con todos los de primer año. S. Ay, Dios mío, Severus se había puesto aún más nervioso que antes del trimestre. Era un idiota tan obsesivo y socialmente torpe que iba a arruinarse con este nuevo proyecto. Hazte un favor y tómate un descanso, aunque las otras entrevistas vayan mejor. Quizás salgas de visita. O simplemente enciérrate en tu habitación y no hables con nadie durante un par de días. P. Esa podría ser una muy buena idea. Gracias. S. Capítulo 27. Demasiadas reuniones. Lunes 3 de septiembre. Salazar, dijo Severus a la pared lisa que ocultaba la entrada a la sala común de Slytherin. Esa siempre era la primera contraseña del año, lo que habría sido un riesgo para la seguridad si no cambiaba a la mañana siguiente. La tradición al menos evitaba tener que darle la contraseña al delegado con antelación, como hacían Gryffindor y Hufflepuff. La sala común era lujosa como siempre. Los muebles oscuros, revestidos de cuero, eran donados por graduados adinerados. Era la más grande de las 4 salas comunes de las casas, principalmente porque una habitación más pequeña también habría sido claustrofóbica al no tener ventanas. La ubicación bajo el lago impedía la expansión vertical del complejo. En cambio, todos los dormitorios y baños irradiaban desde esta zona central, que a su vez estaba dividida en varias subsecciones por sus columnas de soporte. Severus se detuvo en la primera línea de pilares para observar a los estudiantes. Parecían tan cismáticos como siempre. La preciada zona cerca del gran hogar estaba presidida por los prefectos de séptimo año, que celebraban la corte junto a los demás sangre pura mayores y de alto estatus. Los 4 de primer año estaban escondidos en un rincón apartado donde no serían fácilmente vistos. Había un puñado de mestizos en posición defensiva detrás de un grupo de jugadores de Quidditch sangre pura, incluyendo a la capitana mestiza de Quidditch y prefecta de sexto año, Gwen Jones. Ni rastro del único nacido de Mugles, ni de Félix Rosier, el prefecto de quinto año y el actual representante de mayor rango de los Sagrados 28 después de la prefecta de séptimo año, Augusta Selwyn. En realidad, no, allí estaba Félix, sentado solo y medio escondido en el rincón más oscuro de la sala. Eso era extraño. Sí, Félix no era precisamente el típico estudiante ambicioso de Slytherin, pero si acaso eso lo convertía en blanco fácil para los astutos secuaces que esperaban usarlo como trampolín hacia la alta sociedad. ¿Los estaba repeliendo, o eran los demás tan incompetentes? Una alumna de séptimo año volvió a entrar en la habitación desde los dormitorios y lo vio. Sonrió ampliamente, y no de forma amistosa, y luego hizo una reverencia burlona. Miren, todos, estamos en presencia de la realeza. Salud, príncipe mestizo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Severus podría haberla estrangulado. Sí, los estudiantes más jóvenes lo conocían como su estricto maestro de pociones, pero la relación con un jefe de casa era diferente. No quería que los estudiantes la definieran por él, sobre todo aquellos que podían deleitar a los demás con recuerdos de él como un adolescente acosado e impopular. Así las cosas, mantuvo el rostro inmóvil y le lanzó un silencio no verbal antes de que pudiera decir nada más. La pegó a los pies por si acaso. Pero era demasiado tarde. Todos los de séptimo año se reían disimuladamente, al igual que algunos de los de sexto sangre pura. Severus reflexionó un momento y luego miró a Félix, quien, si acaso, se había encogido aún más en un rincón. Una lástima para el chico, pero Severus tenía que recurrir a él y a su linaje en ese momento. Señor Rosier, por favor, dirija a todos los estudiantes de quinto año para abajo a sus dormitorios. La forma en que los dos prefectos de séptimo dejaron de reír y fruncieron el ceño ante el desaire confirmó su acción a la perfección. Félix se apresuró a obedecer, sin mirarlo a los ojos.
Por suerte para todos, los de penúltimo año lo habían oído con la misma claridad que Félix. No necesitaron mucha insistencia para desalojar la habitación. En cuanto el último de quinto se marchó, Severus agitó su varita, lanzando un silencioso mufliato que envolvió toda la habitación. Avanzó con seguridad, con sus voluminosas túnicas académicas negras ondeando dramáticamente a su alrededor. Ignoró por un momento a los de séptimo, más insolentes, y en su lugar, estableció contacto visual con el grupo de jugadores mixtos de Quidditch y mestizos. ¿Alguien más quiere volver a sus dormitorios? Ocultó una sonrisa burlona mientras la chica que había hablado primero, en silencio, le soltaba obscenidades. Por suerte, ya nadie la miraba. Nadie más dijo nada, pero Augusta puso los ojos en blanco y apoyó los pies en la mesa baja que tenía delante. Severus decidió ignorarla por el momento. No quería distanciarse de ella a menos que fuera necesario. Puede que no lo hayas notado, pero ahora soy tu jefe de casa. No tolero las faltas de respeto. Sí, Su Alteza, murmuró otro de séptimo año. Severus también lo silenció. Profesor o señor son perfectamente adecuados, señor Colchis. Nunca se había arrepentido tanto de su pretencioso apodo. No acepto órdenes de un hombre con un padre mugle, espetó otro chico. Silencio, Levicorteus. Severus avanzó hacia él. Sí, de hecho, señor Prentice, al menos, si desea alcanzar su meta de un puesto en el ministerio. Estableció contacto visual con el pobre muchacho e invadió su mente completamente indefensa con legeremancia. Puede que no tenga tantos contactos como los profesores Parkinson y Slughorn, pero puedo acabar con tus sueños si así lo decido. Sería fácil, y nadie sospecharía de mí. Apartó sus pensamientos en cuanto los ojos del chico se abrieron de par en par, asustados. Otros dos alumnos de séptimo año tuvieron el descaro de lanzarle un par de conjuros. Los bloqueó con facilidad, los desarmó, los silenció y los levantó por los tobillos, todo en menos de 3 segundos. Protego Totayum, entonó, protegiendo al grupo de silenciosos alumnos mestizos de sexto año. ¿Alguien más? La maldición de Vivian Van Damme era en realidad oscura. Severus la desvió hacia un jarrón de cristal, que se derritió. Rápidamente desarmó a Vivian y la inmovilizó con fuerza contra el techo. Con pesar, dejó de lado sus nobles ambiciones de reforma y redención para los de séptimo año, pero no para los estudiantes más jóvenes e influenciables. En cambio, se resignó a mantener el orden entre los terrores mayores mediante la intimidación constante y a proteger a los menores del acoso. ¿Ya terminamos con esta rabieta? Nadie más habló ni intentó maldecirlo, así que caminó con facilidad hacia el área de descanso frente a la chimenea y se sentó en uno de los sofás. Volvió a agitar su varita con pereza, liberando los diversos encantamientos. 3 cuerpos cayeron al suelo. Quiero hablar con la señora Selwyn y el señor Orwell, anunció. Todos pueden retirarse. Era una oportunidad para que los idiotas se retiraran con elegancia sin más castigo. Por desgracia, no todos la aprovecharon. Todos los de sexto y la mitad de los de séptimo huyeron. Los 3 que ya habían intentado maldecirlo lo volvieron a intentar, como tontos. Los inmovilizó a los 3 antes de que terminaran sus conjuros, sin siquiera levantarse. Harían bien en recordar quién me recomendó para este trabajo, dijo. Esperó un momento a que todos los de sexto escaparan antes de volver a levantar la varita. Para dejar completamente claro que se refería al señor tenebroso, señaló sus frentes y lanzó un engañoso encantamiento de glamour con la marca tenebrosa. Si eso sigue ahí mañana, me imagino que alguien los castigará. No seré yo. Fuera de aquí. En cuanto pudieron moverse de nuevo, los 3 idiotas agarraron el ejemplar más cercano del libro estándar de hechizos de grado 7 y se retiraron al baño. Severus dejó caer su mufliato original y lo volvió a lanzar alrededor de él y los 2 prefectos de séptimo. Augusta le sonrió con ironía. ¡Viva el príncipe mestizo! Extrañaba ver ese tipo de cosas después de que te graduaste. El segundo año no fue tan entretenido sin Tilly Black lanzando hechizos en los pasillos todos los días. Tampoco me diga eso de usted, señorita Selwyn. Por supuesto que no, señor. Señor, ¿acaba de venir de visita para agafar a un grupo de sus indefensos estudiantes? Preguntó George Orwell con indiferencia. No, vine a hablar con ustedes 2. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo está la casa Slytherin? Fuerte como siempre, pero no tan puro como debería ser, respondió Augusta con una mueca de desprecio hacia Severus. Severus resopló. No estoy de acuerdo. ¿Deseas contaminarnos con algo más que tu ascendencia? Severus volvió a ignorar el insulto.
Veo que no te has dado cuenta de que ahora somos la más pequeña de las 4 casas. No todo el mundo está destinado a la grandeza, dijo George con una sonrisa. No, asintió Severus con voz sedosa. Desde luego, no los idiotas de esta clase. Dígame, ¿cuál es su ambición, señorita Selwyn? Augusta se burló. Soy la heredera de la casa de Selwyn. Heredaré, obviamente. ¿Y hacer qué? Podrías obtener todas las de este año y aún así ganar tu herencia, siempre y cuando sigas respirando más que tu padre, dijo Severus con mordacidad. ¿Cómo te atreves, hijo de un amante de los mugles? De la misma manera que me atreví a destrozarles la cara a esos 3, interrumpió, señalando con la cabeza el pasillo del baño. Lo tuyo no es ambición, Selwyn. Es una complacencia patética y el camino a la ignominia para tu familia. Augusta frunció el ceño. Podríamos contarles a nuestros padres lo que hiciste, dijo George, señalando hacia el baño. Adelante, respondió Severus. No les dirás nada que no sepan ya. No, su papel en la guerra había circulado y comentado ampliamente en 1981, y aún así seguía siendo ambiguo públicamente. Pocos en el bando luminoso lo creían capaz de engañar a Albus Dumbledore. Ninguno de los mortífagos que habían estado bajo la legeremancia de Voldemort lo creía capaz de engañar al señor tenebroso. ¿Qué quieres? Preguntó Augusta. Nada extraordinario. Quiero orden en la casa. Quiero que tengamos el respeto que merecemos. Quiero que nuestros estudiantes sobresalgan. Quiero que ganemos la copa de la casa. Quiero que prosperemos. Observó a los 2 perezosos lagartos de roca que tenía delante. Era obvio que no les importaba. Solo querían que se fuera y los dejara en paz con sus vidas placenteras y privilegiadas. Estaba perdiendo el tiempo. Lo único que les pido es que mantengan la disciplina entre sus compañeros de 7º año. El comportamiento que mostraron esta noche es inaceptable. Si siguen descontentándome, serán castigados, y ustedes también. ¿Nos va a castigar, profesor? Preguntó George, sonriendo con todos sus dientes. Les aseguro que cualquier castigo que diseñe será efectivo, dijo Severus, adoptando el tono y la expresión implacables que había perfeccionado durante la guerra. Era irritantemente evidente que estos estudiantes de 7º año, seleccionados mientras él aún era estudiante y la guerra estaba en su apogeo, solo lo respetarían como ex mortífago. Tendría que buscar aliados estudiantiles para sus planes en otros lugares. La sonrisa de George desapareció y adoptó una expresión de mal humor. Sí, señor. Bien. En ese caso, les deseo buenas noches. Y me aseguraré de felicitar a sus familias por su cooperación. Se levantó y se fue sin mirar atrás. Era solo el 3er día, y el desastre había ocurrido. Lunes 10 de septiembre. A pesar del consejo de Petunia de ir a su propio ritmo, Severus se reunió con los prefectos de 6º año a tiempo. Peredur Burke era un completo imbécil. Era sangre pura. Era alegre. No le importaba responder a las preguntas de los estudiantes más jóvenes. Por lo demás, nunca imponía disciplina, sus notas eran mediocres y su plan en la vida era trabajar en la tienda de antigüedades de su abuelo en el callejón Nocturne y, con el tiempo, heredarla. Era casi indistinguible de Augusta Selwyn en ese aspecto, pero aún más temerario, ya que necesitaría buenas puntuaciones en los éxtasis si quería evitar un desastre manejando los artefactos oscuros que constituían la mayor parte del negocio familiar. La otra prefecta de 6º año, Gwenoc Jones, era una delicia. Era mestiza y estaba motivada. Le gustaba liderar, lo que le había valido la capitanía del equipo de Quidditch de Slytherin y su insignia de prefecta. Fue ella quien se hizo cargo de los alumnos de primer año después del banquete de bienvenida. Tenía una personalidad tan brusca como el bate de su bateador. Dominaba con facilidad cualquier habitación, incluyendo el tranquilo y organizado despacho de Severus al entrar, sentándose sin esperar instrucciones y casi apoyando los pies en el escritorio antes de que la mirada fulminante de Severus le advirtiera que no lo hiciera. Él era perfectamente capaz de dominar cuando se le antojaba. Tenía opiniones, muchísimas. Y las expresaba abiertamente. Severus se recostó en su silla y escuchó un rato. Es molesto, profesor, tantos Slytherins son vagos. Solo son ricos y esperan su herencia. No sé por qué algunos se molestaron en venir a Hogwarts si no les importa aprender más que hechizos de 4º grado y solo pagan a gente más lista para que les haga los deberes. Severus no preguntó de quién hablaba. Ya tenía una buena idea gracias a las clases de pociones y a los archivos de Petrus. Podríamos haber ganado la Copa de las Casas si hubiéramos sido más inteligentes y hubiéramos mantenido a raya a los alborotadores, sí, podrían haberlo hecho.
Y deberíamos haber ganado la Copa de Quidditch el año pasado, pero Traki era un idiota y mantuvo a Jules de guarda por su padre. No voy a cometer ese error, déjeme decirle. Severus rebuscó en su escritorio mientras ella despotricaba hasta que encontró un paquete de hojas de té para pociones. Conjuró una tetera y tazas para ambos, lanzó un aguamenti silencioso y un encantamiento para hervir, y preparó el té. Todos están de tan mal humor, tan susceptibles. ¿Es estatus de sangre esto, estatus de sangre aquello? Ay, no, no puedes mencionar a Azkaban porque mi primo segundo, el de segundo rango, está allí. Ella aceptó una taza distraídamente y siguió hablando. Algunos se desquitan con mestizos, sangre sucia o de años inferiores. Nacidos de mugles, señorita Jones. El otro término es grosero e inapropiado. Ah, ¿no te gusta? Qué raro, pensé que era un vocabulario unánime de Slytherin. Incluso he oído a los hijos de mugles decirlo. En fin, siempre desvío a los abusadores de los juniors, pero personalmente, prefiero ignorarlo cuando es demasiado molesto. Es más efectivo que alimentar a los trolls. Severus sintió una ligera punzada. Parecía que Gwenog manejaba las indignidades de ser mestizo en Slytherin mucho mejor que él como estudiante. Voy a hacer algo real con mi vida, no vivir de un apellido ni casarme con un idiota rico. Ah, ¿sí? ¿Cuál es tu ambición entonces? Se inclinó hacia adelante, con el rostro encendido de pasión. Voy a ser la capitana de las arpías de Oliad y las guiaré a la Copa del Mundo. Severus le ofreció una sonrisa sincera. Era una ambición sencilla y honesta. Refrescante. ¿Y cuál es tu plan para lograrlo? Se enderezó, con los hombros hacia atrás. Estaba orgullosa. Era apropiado. De hecho, se estaba ganando su orgullo, a diferencia de los arrogantes y privilegiados ineptos. Ya soy la capitana del equipo de Quidditch. Voy a asegurarme de que ganemos la Copa de Quidditch este año y el que viene. El profesor Slughorn me dijo que se aseguraría de avisar a los cazatalentos cuando son mis partidos. Una promesa fácil para Horace, ya que el calendario de Quidditch de Hogwarts se publicaba en el Profeta. Las entradas estaban a la venta para el público mágico, aunque Rolanda tenía cierta discreción sobre quién las compraba, dando preferencia, por supuesto, a las familias de los jugadores y a los representantes de los equipos profesionales. Él se lo indicaría con el tiempo para que no se sintiera injustamente en deuda con Horace. El astuto y viejo araña solo la conocía desde hacía 2 años antes de jubilarse. Le impresionó que Horace hubiera reconocido su potencial como estudiante de segundo año y hubiera decidido seguir en contacto con ella, pero fue Petrus quien la nombró capitana del equipo. Severus dudaba mucho que Horace tuviera algo que ver en eso. Decidió que era su turno de hablar. Sabía lo suficiente sobre los demás alumnos de quinto a séptimo año como para concluir que Gwenog era, con diferencia, la mejor y más prometedora de todos. Así que invertiría en ella como aliada en la lucha por reformar la casa Slytherin. No es que le informara de su papel, no ahora, y probablemente nunca. Señora Jones, si de verdad desea no solo jugar Quidditch profesionalmente, sino también llevar a su equipo al mundial, entonces debo exigirle solo excelencia. Supongo que el profesor Slughorn la invitó a su club en su segundo año, después de su primer partido de Quidditch. Eso es un logro, pero el mero talento con la escoba no basta para alcanzar sus objetivos. Debe demostrar talento en liderazgo y estrategia dentro y fuera del campo. Por lo tanto, sus objetivos para este año son 2. Ganar la Copa de Quidditch, por supuesto, pero también ganar la insignia de premio anual para el año que viene. ¿Existe realmente una competencia para el puesto de jefe y delegada, señor? Por supuesto que sí. La competencia es para obtener la aprobación del director. Pero está predispuesto a favor de los Gryffindor. Todo el mundo lo sabe. En efecto, asintió Severus. La vida no es justa. Te enfrentarás a muchas competiciones en las que estarás en desventaja. Pero me dijiste que tu objetivo es ganar, no jugar bien como un Hufflepuff o dar la batalla como un Gryffindor. Así, aprenderás a triunfar a pesar de la desventaja. Eso era sin duda lo que Severus había aprendido en Slytherin. ¿Quieres que haga trampa de alguna manera?, preguntó Gwenog, ofendida. Al contrario, creo que descubrirás que la única manera de ganarte la aprobación del director es seguir honestamente todas las reglas posibles. La clave está en entenderlas. Gwenog tenía razón al decir que ser un Gryffindor era sin duda una de las reglas, por desgracia, pero eso podía superarse. Albus pasaría por alto con gusto las pequeñas infracciones en aras de un bien mayor. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Ya lo resolverás. ¿Eso es injusto? Sí, lo es.
No escribe sus reglas como la profesora McGonagall y el conserje Filch, y es inescrutable incluso en el mejor de los casos. Pero si puedes aprender a desenvolverte con éxito con alguien como él, alguien que se niega a ceder a las tácticas tradicionales de manipulación e intimidación, alguien que desconfía de los halagos, alguien que se hace inaccesible para la mayoría, y que usa sus propios recursos, no apela a la autoridad, esa es la mejor habilidad que puedo enseñarte. Aparte de preparar Felix Felicis, pero eso sin duda se consideraría trampa. Los ojos de Wenock brillaron. Creo que lo entiendo, profesor. Bien. Tengo grandes esperanzas en usted, señorita Jones. La tercera semana de septiembre, se reunió con los prefectos de quinto año. No estaban mal, pero sí tristes. Erika Ratt era la otra ganadora del equipo de Quidditch. No encajaba en absoluto con el estereotipo de atleta. Era protectora con los alumnos de primero y segundo en los pasillos, aunque tendía a maldecir a los posibles abusadores en lugar de ejercer su autoridad formal como prefecta. También había creado un grupo de estudio informal para los de primero, que consistía en sentarse a la misma mesa con ellos, haciendo su trabajo en silencio mientras respondía a las preguntas que surgían. Le dijo que su meta en la vida era ser esposa y madre, y cuidar bien de sus futuros hijos. Lo fulminó con la mirada tras esta confesión, retándolo a burlarse, hasta que él, con calma, le informó que su mejor amiga también era ama de casa. Su actitud tenía mucho sentido cuando recordó las notas que había tomado sobre su familia durante el verano. La mayor de 5 hermanos, su madre fue arrestada y enviada a Azkaban por detención durante el último año de la guerra, no por combate ni espionaje, sino por simple robo. La mujer fue liberada al cabo de un mes, pero no reconoció a su hijo menor al regresar a casa. La niña murió por abandono cuando Erika regresó a Hogwarts, y la madre fue devuelta a Azkaban, dejando a los 4 hermanos al cuidado de su padre, quien había quedado paralizado de cintura para abajo algunos años antes, tras verse envuelto en una pelea entre aurores y mortífagos. La experiencia la hizo desconfiar demasiado de Hufflepuff, demasiado comprometida con Gryffindor y, por supuesto, decidida a sobrevivir a toda costa en Slytherin. Al final de la reunión, solo podía pensar que ella habría sido mucho más feliz en Hufflepuff. Félix Rosier no tenía ni un ápice de ambición ni de manipulación, y carecía del instinto de liderazgo que podría haber hecho que su comportamiento respetuoso con la ley influyera en los otros chicos de su clase, más revoltosos y malvados. En cambio, el estudioso heredero de la familia Rosier no tenía amigos y pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca o patrullando los pasillos con Erika. Nunca les quitaba puntos ni castigaba a sus torturadores de Slytherin, quienes querían que se pareciera más a su padre, un mortífago que murió en la guerra. Tampoco castigaba a los cruelmente descarriados alumnos de séptimo año de Gryffindor que lo llamaban mortífago y otras formas más crudas de la palabra, y lo maldecían en los pasillos. Simplemente los evitaba. Severus lo compadecía. Fue su información la que llevó a Alastor Moody a Evan Rosier y Anna Wilkes en la primavera de 1980, cuando Félix tenía 11 años. No podía decir eso, obviamente, pero le dijo al muchacho agobiado que no tenía por qué interesarse por la política y el prestigio, y que era perfectamente aceptable para él tomar al profesor Parkinson como su modelo a seguir en Slytherin para una carrera académica larga y satisfactoria, incluso como descendiente de una casa noble. En resumen, reunirse individualmente con los 6 prefectos de Slytherin había sido tan doloroso que Severus decidió que no podía soportar hacer esas cosas más de lo estrictamente necesario. Capítulo 28. Día de los Abuelos. Para el 30º cumpleaños de Vernon Dursley, toda la familia decidió celebrarlo con una salida de fin de semana para ver el partido del club de fútbol Westfield en Woking Park. Los padres de Vernon venían de Londres, acompañados por Marge. Vernon. Feliz cumpleaños, cariño. Qué bien te ves. ¿Y tú, Petunia, querida? Resollando ligeramente por el esfuerzo de entrar en la tienda de pescado y patatas fritas y hablando también, Dorothy Dursley, la madre de Vernon, se apartó de los adultos y se inclinó para pellizcar la mejilla de Harry. Así que este es el sobrinito del que llevamos 3 años oyendo hablar. ¡Qué bonito! Harry se sonrojó. El pobre no estaba acostumbrado a la atención de los desconocidos. Petunia siempre los alejaba a él y a Dudley de cualquier adulto que pudiera estar demasiado interesado fuera de su pequeño vecindario. Un poco flacucho, comentó el padre de Vernon. Hizo una mueca al sentarse en una silla. Probablemente se había golpeado el pie con la mesa. Al parecer, se estaba recuperando de un ataque de gota. Oh, cállate, Herbert.
Dorothy le dio una palmada en el hombro al sentarse a su lado, y él volvió a hacer una mueca. Eso solo significa que es más fácil abrazarlo. Ven con la abuela, Harry. Harry parecía reacio a soltar la mano de Petunia, pero ella lo empujó hacia adelante. Dorothy lo subió a su regazo para abrazarlo, y él prácticamente desapareció entre sus voluminosos pechos. ¡Ay, qué niña más dulce! Dudley, haciendo un ligero puchero, trotó hacia adelante para saludar a sus abuelos. Herbert le sonrió al instante. Ahí está mi hijo. Eres un muchacho corpulento y elegante, vaya. Te pareces a tu padre. Se cambió el bastón a la mano izquierda y le alborotó el pelo a Dudley. Luego le dio un caramelo. En serio, Herbert, espera después de comer, regañó Petunia mientras agarraba el dulce y se lo guardaba en el bolsillo. Le sonrió a Dudley. Te lo devolveré después de comer, cariño. Dudley la miró con el ceño fruncido, pero Dorothy lo distrajo tomándolo de los hombros y atrayéndolo para una lluvia de besos. Harry aprovechó la oportunidad para bajarse de su regazo y volver a esconderse detrás de Petunia. Marge se dio cuenta, por supuesto. Desaprobaba la timidez de Harry, decía que ya debería haberla superado, como Dudley. Abrió la boca para decirlo, pero Petunia la interrumpió. Harry, vamos tú y yo a pedir comida para todos. Tomó a su sobrino de la mano y se dirigió al mostrador, dejando a los Dursley solo para saludarlos. Oyó a Herbert murmurar cicatriz horrible detrás de ellos, y la ira se acumuló en su pecho. Reconoció el sentimiento. Nunca se llevó bien con Herbert. Pero, como siempre, no lo demostraría. Sería educada, como correspondía con un viejo enfermo y amargado. Herbert solo rondaba los 50, pero había fumado mucho durante 30 años y aparentaba casi 70 con su calvicie, su piel teñida de púrpura y su andar remilgado. Los músculos que supuestamente tenía como boxeador en su juventud se habían convertido por completo en grasa tras décadas de trabajo de oficina. Ella levantó a Harry mientras esperaban en la fila y le murmuró al oído. Veo que estás nervioso, cariño. No pasa nada por estar nervioso cuando conoces gente nueva. De hecho, a veces conviene ser precavido. Recordó con tristeza que Harry sería famoso sin motivo alguno cuando volviera al mundo de Lily Severus. Se encontraría con todo tipo de gente intentando congraciarse con él. Mejor que no intentara ser amable con todo el mundo. Pero tenía que vivir en el mundo de Petunia por ahora, lo que significaba que tenía que llevarse bien con sus suegros. Dicho esto, no tienes que tenerles miedo a los abuelos Dursley. Son muy parecidos a la tía Marge. Están encantados de conocerte, pero no dudarán en decir lo que piensan. Aunque estés nervioso, no tienes que parecerlo, Harry, y se impresionarán contigo si eres valiente hoy. Harry escuchó atentamente, pero se mordió el labio. ¿Eso no es mentir?, preguntó en voz baja. Petunia parpadeó sorprendida. Supuso que, en cierto modo, poner cara de valiente era un poco engañoso si él no se sentía valiente, pero no era mentir. Era pura psicología, como un gato que eriza la cola. Negó con la cabeza mirando a Harry. Mentir es cuando intentas engañar a alguien. Las mentiras que duelen son las que nunca debes decir. Ocultar que estás nervioso o asustado no es lo mismo. Nadie espera que compartas todo lo que sientes o piensas constantemente, Harry. La valentía es cuando tienes miedo, pero no dejas que ese sentimiento controle lo que haces. Como hoy. Puede que estés nervioso, pero ¿quieres esconderte detrás de mí todo el día o quieres ayudar a tu tío a celebrar su cumpleaños? Harry le sonrió. Quiero que el tío Vernon tenga el mejor cumpleaños. ¿Y quieres disfrutar de un delicioso almuerzo y ver un partido de fútbol real, en vivo y para adultos? ¿Sí? Bien. Ese es mi querido Harry. Ahora, ayúdame a elegir qué tipo de pescado deberíamos pedir. Volvieron a la mesa unos minutos después con una gran bandeja de comida. Había 2 raciones de patatas fritas saladas con vinagre, una de patatas fritas con queso y raciones de egle fino, bacalao y salmón, con varias rodajas de limón. Harry llevaba un plato pequeño de pepinillos. Pero si tienes una pequeña ayudante, Petunia. Susurró Dorothy con tono de aprobación. Definitivamente es un pequeño ayudante, asintió Petunia. ¿Se gana la vida, eh? Gruñó Herbert mientras se servía un plato de frituras. Sonaba gruñón y sarcástico. Tendrá que hacerlo con esa cara de cicatrices. La gente pensará que no sirve de nada con solo mirarlo. Petunia se mordió el labio inferior, recordándose a sí misma que no debía mostrar su enfado en público. Es solo un niño pequeño, papá, dijo Vernon en tono de advertencia. De la misma edad que Dudley. ¿Y por qué nunca lo habíamos visto antes?
Porque ya es bastante difícil llevar a un niño pequeño a Londres, y más aún a dos tan enérgicos como estos, dijo Petunia secamente. Vernon la defendió. Claro. Los chicos están muy emocionados por el partido de hoy. Ambos son muy buenos futbolistas, jugaron todo el verano en el patio trasero. Marge habló con la boca llena de patatas fritas. Ah. Eso lo explica. Habría esperado una pelea de boxeo para tu 30º cumpleaños en lugar de fútbol, Vernon, pero veo que te cuesta tanto como a cualquiera decirles que no a estas bellezas. Seguirás enseñándole a Dudley a boxear, le dijo Herbert a Vernon con severidad. El fútbol americano está bien para los niños, pero el lugar de un hombre de verdad está en el ring. Claro que sí, papá. Dud va a continuar con el legado en Smeltings. Algún día serás capitán del equipo, ¿verdad, Duders? Dudley asintió vigorosamente, masticando sus patatas fritas. Petunia no estaba segura de que supiera que era Smeltings. Mi papá estaba en un equipo en la escuela, dijo Harry. Se quedó paralizado cuando Herbert volvió a mirarlo con enfado. Fútbol, respondió Petunia secamente antes de que alguien pudiera preguntar. No me extraña que le guste tanto el juego, dijo Dorothy. Marge soltó una carcajada. Ay, no, puedes culpar a Joseph por la obsesión de los chicos con el fútbol. El medio hermano de Petunia, ya sabes, del primer matrimonio de su padre. Petunia se sonrojó ligeramente al ver las cejas levantadas y los labios fruncidos de Herbert y Dorothy. No les había contado antes lo de Severus ni del divorcio de papá. Era de mala educación que se enteraran así. Herbert frunció el ceño. Bueno, mientras aprenda las costumbres de los Dursley, supongo que no hay daño, que Harry sea un Potter. Terminó Petunia con frialdad. Petunia preferiría que su suegro se enfadara con ella antes que con el indefenso Harry, y tenía la clara impresión de que a Herbert no le hacía ninguna gracia que Petunia tuviera más familia a su alrededor. ¿Acaso creía que ella corrompería de alguna manera la Dursleyidad de Dudley? Bueno, eso era inaceptable. Petunia nunca se había sentido tan comprensiva con la decisión de Lily de abandonar a la familia. Si Lily se sentía como Petunia ahora, mi sobrino siempre será un Potter y un Evans primero, y un Dursley después, dijo. Vernon y yo estamos bastante de acuerdo en esto. Los tres Dursley mayores miraron a Vernon, quien asintió. Gracias a Dios por ese hombre. Petunia lo miró arqueando una ceja, instándolo en silencio a cambiar de tema. Por suerte, después de casi 7 años de matrimonio, las miradas compartidas casi se convertían en conversaciones completas. Vernon ensartó otro trozo de bacalao. Hablando de boxeo, papá, ¿viste el combate de la semana pasada? Menudo golpe, y a partir de entonces, el almuerzo se hizo más llevadero. Herbert se encariñó un poco con Harry mientras veían el partido, pues Harry estaba dispuesto a ir y venir varias veces al puesto de comida para traer refrescos, dulces y paletas. Petunia lo dejó ir solo, ya que el puesto estaba tan cerca que podía observar a Harry todo el tiempo y casi entender la conversación con el dueño. Todos los suegros aprobaron su habilidad para contar dinero con precisión a tan temprana edad. Harry se iluminó con el elogio de Marge. Aprendimos en preescolar, Dudley y yo. Después del partido, comieron pastel de cumpleaños en una mesa de picnic en el parque. Los niños demostraron con orgullo su habilidad para identificar y contar monedas con el cambio de la cartera de Herbert, y Vernon abrió sus regalos. Luego, llegó la hora de que todos se fueran a casa. Dorothy llevó a Petunia aparte antes de irse. No te preocupes por Herbert. A las dos nos parece un niño encantador, ahora que lo conocemos. Casi tan encantador como Duders, ya sabes cómo se pone Herbert cuando le da un ataque de gota. Petunia no lo confirmó ni lo negó. Herbert podía tener dificultades durante el día debido a la gota, pero esta siempre era su excusa para estar de mal humor. Decidió no permitirse jamás poner esa excusa para su propia familia. No ayudaba a nadie. Pero tampoco serviría de nada preocuparse por ello hoy. Quizás deberías llevarlo al médico, sugirió con dulzura. Me alegro de verte, Dorothy. Te llamaré algún día para hablar de los planes de Navidad. Maravilloso. Se despidieron besándose las mejillas con falsa alegría. En cuanto Harry y Dudley se despidieron, Petunia los acompañó al coche y los subió al asiento trasero. Respiró hondo el aire otoñal un momento, dejando ir su irritación al máximo, y luego subió al coche. Vernon se subió al volante momentos después. Ella le sonrió con cansancio. ¿Tuviste un buen cumpleaños, cariño? Vernon giró la llave de contacto. De hecho, creo que me dejé mis cosas favoritas en casa esta mañana, reflexionó. Oh. Paz y tranquilidad, tu cocina y los chocolates con whisky de fuego de Seth.
Petunia se rió y le besó la mejilla. El bigote de Vernon se movió y le guiñó un ojo. Se giró para mirar a los chicos. ¿Y ustedes dos? ¿Tuvieron un buen día? En su mayoría, respondió Harry con cautela. Dudley no tenía reservas. El partido estuvo genial. Harry sonrió. Sí, lo fue. Llevarlos a ver su primer partido de fútbol fue el mejor regalo que pude pedir, coincidió Vernon. Petunia suspiró satisfecha. La tensión de los suegros se disipó ahora que volvían a ser solo su familia. Feliz cumpleaños, cariño. Te quiero. Vernon se acercó y le apretó la mano. Yo también te quiero. Y yo te amo. Exclamó Harry. Y yo. Yo más. Comenzaron a discutir afablemente, y a Petunia ni siquiera le importó. Capítulo 29. El hombre lobo muy aterrador. Severus se tomó un respiro del dolor de cabeza que suponía arreglar a Slytherin después de su reunión con los prefectos de quinto año. Tenía muchas otras cosas que lo mantenían ocupado entre la calificación de tareas y la ridícula cantidad de correspondencia absurda con los padres de su Slytherin. Merlín, ¿qué derecho tenían estos niños? Parecía que algunos infractores escribían a casa para quejarse cada vez que perdían puntos o eran castigados, y los estúpidos padres le escribían a Severus para exigirle que corrigiera la injusticia. Se encontró ejerciendo contra los padres la ira que tanto luchaba por contener durante las clases. Me apena confirmar que Timothy fue castigado en herbología por insistir repetidamente en que las hojas venenosas de tentáculos solo se usan en venenos, a pesar de las afirmaciones de la profesora Sprout y sus tiránicas instrucciones de desistir y seguir adelante. Dejó en manos de su respetable personaje, descendiente del renombrado herbolario Beaumont Marjoribanks, la responsabilidad de corregir a la profesora Sprout en este asunto. La despreciable mujer también debió de haberme engañado, pues creía que las hojas venenosas de tentáculo se usan en varias pociones no venenosas, incluyendo ciertos fertilizantes, un purgante que neutraliza varios venenos naturales y una poción para prevenir convulsiones. Le animo a escribir a los editores de Mil hierbas y hongos mágicos, pociones y borradores mágicos, elaboración avanzada de pociones y pociones más potentes, todos los cuales contienen el mismo error. Su última correspondencia fue interrumpida por un golpe en la puerta. Pase, llamó con energía. La puerta se abrió y Chiara Loboska, una chica lobo de primer año, entró corriendo en su oficina. Rodeó su escritorio y lo abrazó. Él, completamente atónito, apenas pudo contener el impulso de apartarla violentamente o hechizarla. ¿Qué en nombre de Merlín y Morgana crees que estás haciendo? Ella le sonrió con lágrimas en los ojos. La sorpresa de Severus se convirtió en pánico. No le gustaba lidiar con niños que lloraban. Harry solo lo había hecho una vez, cuando tropezó y se raspó la rodilla este verano. Al parecer, la lesión mejoró misteriosamente con un beso de Petunia. Sin embargo, Chiara no parecía dolida. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué sonreía mientras lloraba? ¿Por qué estaba en su oficina sonriendo mientras lloraba? Como respondiendo a sus preguntas no formuladas, la chica finalmente lo soltó y le ofreció una tarjeta a la cara. En el anverso se leía claramente gracias. Oh, profesor Snape. Muchísimas gracias. ¿Para qué? Por la poción matalobos. Nunca me había transformado con ella. Fue increíble. Me seguía doliendo, pero casi volví a la normalidad al día siguiente. Hoy vi a Madame Pomfrey y dice que esta vez ya no tengo daños permanentes. Nunca me había pasado. Gracias. Ah. Eres mi profesor favorito, profesor. Te prometo que estudiaré con todas mis fuerzas y seré tu mejor alumno. Me convertiré en un maestro pocionista como tú y prepararé la poción para todos los demás hombres lobo. Profesionalmente. Y entonces quizás las leyes se relajen, y si todos la toman, quizás con el tiempo no haya más mordeduras y la enfermedad desaparezca. Severus logró zafarse poco a poco de sus brazos, que lo agarraban, mientras ella continuaba con su alegre parloteo. Mientras la escuchaba, se dio cuenta, con una punzada de dolor, de que Chiara probablemente era otra Slytherin que se escapó. Chiara era el tipo de chica ingenua pero motivada que realmente podría beneficiarse de la guía de la casa Slytherin, como debe ser, si alguna vez esperaba alcanzar sus grandiosas ambiciones. Tendría que pasar por alto su incomodidad por el hecho de que ella fuera una mujer lobo. El mundo sería mejor gracias a ello. Me alegro, dijo en voz baja. Y te ayudaré. Tus metas tardarán años, décadas en alcanzarse, pero no son imposibles si te organizas bien y reúnes los recursos adecuados. Los ojos de Chiara se abrieron de par en par, deslumbrados por la emoción. Puedes empezar con esto.
Abrió su archivador y sacó la lista de la sección de pociones de la biblioteca de Madame Pince. La copió con un rápido movimiento de varita y la tocó para reorganizar todos los títulos en el orden en que Chiara debía leerlos. No espero que los leas todos, no en muchos años. Pero si aspiras a convertirte en maestro pocionista, necesitas una comprensión teórica de pociones más allá del currículo estándar de Hogwarts, y es mejor empezar desde joven. Por lo tanto, una vez que hayas terminado con todo el trabajo asignado por todos tus profesores, puedes revisar esta lista en orden. Anota cualquier pregunta que tengas. No descuidarás tus otras asignaturas. Hizo una pausa, observando su expresión. Todavía parecía esperanzada, no intimidada ni abrumada. Bien. Si te va bien en tus clases durante los próximos meses, quizás puedas acompañarme de vez en cuando a mi laboratorio para observar y, tal vez, ayudar con la infusión mensual de acónito. Ella chilló de alegría, un sonido fuerte y chirriante. Gracias, gracias, gracias. Tranquilo. Ahora, sal. Sí, señor. Se escabulló, apretando contra el pecho la lista de pociones. Al menos no dio un portazo al salir. Disfrutó de unos instantes de dichoso silencio antes de mirar la tarjeta que tenía en las manos. Papel morado, gracias. Rosa, decorada con corazones blancos y las palabras seguidas de un verdadero mar de signos de exclamación innecesarios. Caramba. La abrió para leer el mensaje. Muchísimas gracias, profesor Snape. Mis padres y yo nos emocionamos muchísimo cuando en agosto supimos que me prepararías la poción matalobos todos los meses, porque antes no podíamos permitírnosla y teníamos muchísimo miedo de que ocurriera lo peor y de que causara un accidente. Ahora que sé cómo es la poción, entiendo que no solo me estás protegiendo para los demás estudiantes, sino que me estás salvando la vida. Sé que gracias a ti, podré estudiar más, aprender mejor y realmente hacer algo con mi vida. Gracias de mi parte, de mis padres y de mi hermanito. Espero que pueda estar en Slytherin cuando venga a Hogwarts. Amar, Clara. Merlín, ella también puso los puntos sobre las íes. Cerró la tarjeta con un bufido, pero aún así la guardó con cuidado en su bolsillo. La guardaría en la caja de sus aposentos con el resto de las tarjetas que varios estudiantes de Hufflepuff le habían enviado el año académico anterior. Más tarde esa noche, le escribió a Petunia. ¿Qué tan malo sería si pusiera un cartel en la puerta de mi oficina que dijera intentar abrazar a un profesor sin permiso explícito será castigado con detención? Minutos después, jajajajaja. ¿Qué? P. Brevemente, Severus explicó su encuentro con Chiara. ¡Qué monada! Suena dulce. Probablemente deberías hablarle de límites personales la próxima vez que aparezca en tu oficina, pero me temo que poner un cartel es una invitación para que los pequeñines te ataquen y te abracen por diversión. Duders ha estado haciendo algo parecido últimamente, agarrándose a mi pierna cuando tengo las manos llenas de ropa sucia o algo así. Eso es lo que pensé, espero estar equivocado, No, solo pensaste que me parecería gracioso y te dignaste a decírmelo por esa razón, P. De nada, Gracias, P.